Acá Camila consulta, claro, qué es el plan Milei y qué es lo que va a pasar. Básicamente es lo que está preguntando. Está un poco fuera del contexto de esta clase, pero bueno, vamos a tratar de hacer una aproximación porque ciertamente es un tema que despierta bastante angustia entre mucha gente, esperanza entre otra gente y nada, está bien enfrentar ciertas cuestiones que pueden estar pasando, ¿no? Por las cabezas nuestras, claro, estamos acá en el contexto de la universidad y nos afecta, ¿sí? O potencialmente nos afecta, entonces es lógico que se planteen dudas. Lo primero que se me ocurre decir es que no existe tal cosa como un plan Milley, porque nada de lo que se está anunciando desde la propuesta de lo que va a ser el próximo ejecutivo, que va a empezar a funcionar el 10 de diciembre, realmente trae novedad alguna en cuanto a lo que es la organización de la macroeconomía y la microeconomía argentina, ni tampoco hay nada nuevo en materia realmente política. Um, Así que hay que desgranar un poco de qué se trata la tradición en la que se enmarca lo que se está diciendo. Y también a partir de ahí poder interpretar cuáles son eh, por un lado, las características del discurso, sobre todo económico, pero también, bueno, las consecuencias económico-políticas y sociopolíticas que pueda tener la aplicación de un programa como el que se propone. Como digo, no hay prácticamente nada nuevo en la aplicación de programa. Entonces, si bien no podemos hablar de qué es lo que va a pasar, sí podemos extrapolar qué fue lo que pasa habitualmente en circunstancias como las de la economía política argentina y la realidad social argentina respecto de la aplicación de un plan con las características que se proponen, al margen incluso de sus aspectos generales, dolarización, eliminación del Banco Central, eh, privatización de servicios y eh, empresas públicas, achicamiento del Estado, ajuste estructural, etcétera, etcétera. Estos en general son elementos que forman parte de cualquier eh, paquete de medidas en la lógica del liberalismo extremo, neoliberalismo, como el que se supone se viene proponiendo. Pero en cualquier caso, aquí no hay nada que sea un invento propiamente de una persona particular. Yo creo que en ese sentido la idea de plan Milley se puede olvidar. Incluso los lineamientos políticos eh, no son nada nuevo y la deriva autoritaria que puede a veces mostrar, la exagerada vehemencia, tienen mucho que ver con el modo de aplicación de la política económica, que es el eje política económica porque es el eje central, no solamente porque es importante la política económica en la manera que tenemos de pensar la realidad en estos contextos, sino porque el propio discurso del ejecutivo entrante, digamos, tiene más que ver con lo económico que con ninguna otra área de lo social. Siempre considerando que sociológicamente separarlas es, bueno, es poco serio, no es muy centrado. Ahora, yendo a las cuestiones puntuales y en lo que tiene que ver con, creo que a lo que estaba orientada la pregunta, que es la posibilidad de establecer un plan de ajuste estructural fuerte, justamente algo con lo que no hay nada nuevo. Si miramos el discurso de estos días, lo que se dice es que el ajuste se iba a hacer de cualquier manera, en el sentido de que era necesario, lo cual en el contexto del capitalismo argentino actual probablemente sea cierto. Vale decir el desequilibrio de las cuentas públicas, la necesidad de enfrentar los pagos de la deuda, el arrastre de la dislocación respecto de la carga impositiva de la actividad económica probablemente habilitara la idea de el ajuste iba a ser necesario porque
en realidad ninguna fuerza política que ganara y se ocupara del Ejecutivo iba a enfrentar las situaciones estructurales de una manera revolucionaria o que cambiara la manera de funcionar del Estado en general. Entonces, en este sentido, no es descabellado. La cuestión es hacia dónde se orienta esta idea de ajuste estructural. Lo que nos dice el futuro encargado del Poder Ejecutivo es que como ese ajuste se iba a hacer de cualquier manera, es mejor hacerlo ya y hacerlo profundo. Y aquí es donde empiezan las cuestiones que son más propagandísticas, porque lo que nos dicen es que si no se hacen, la pobreza va a llegar al 90% y vamos a estar en hiperinflación. ¿Qué es lo que se esconde detrás de esto? Bueno, lo que se esconde detrás de esto es que el plan que se propone, la famosa motosierra, achicar el Estado, ceder todo al control privado, terminar con la obra pública, lo que se dice detrás de esto es que el modelo que se está planteando en realidad no funciona sin elevados niveles de pobreza, más elevados de los que tenemos ahora, y sin cierta tasa alta de inflación, que está ligado porque en realidad sostener tasas altas de inflación, ya nos están diciendo que va a tardar entre 18 y 24 meses cualquier intento de bajar la inflación, lo que hace es habilitar un mecanismo de licuación del poder adquisitivo del salario, vale decir, de bajar el salario y por lo tanto el costo de la mano de obra media. Pero lo que importa realmente es el contexto económico general que se propone. ¿Por qué el modelo que se propone funciona con tasas altas de pobreza y, en este sentido, con licuación de los salarios? Funciona con tasas altas de pobreza porque lo que se propone es una apertura de la economía y un proyectado descenso de la capacidad productiva local en el sentido de producir bienes y servicios con capacidad competitiva, vale decir, que puedan producir una sustitución de importaciones. Lógicamente, ante la existencia de posibilidad de importaciones más baratas, lo que se está proponiendo es básicamente limpiar con toda la industria o toda la producción local, sea de bienes o de servicios, que no sea competitiva. O sea que no pueda competir en un mercado liberalizado, que es la prédica principal. Si no podés competir, cerrá. Y el problema de esta lógica en un país, en una estructura socioproductiva como la que tiene Argentina, es que eso beneficia a uno de los dos grandes sectores capitalistas que tiene el país, porque a lo que se está refiriendo esta política es a que produzcamos, ¿sí?, lo que realmente somos capaces de producir de manera competitiva en el mercado global, en el mercado mundial. Y lo que realmente somos competitivos para producir en realidad está en manos de muy pocas personas, vale decir, son los sectores agroexportadores o de producción primaria los que están realmente en condiciones de competir en el mercado global. Pero esto tiene una consecuencia muy importante porque somos una economía efectivamente poco competitiva desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios de valor agregado medio alto. Perdón la interrupción. Sí, decía que éramos una economía poco competitiva en muchos espacios de la producción de bienes y servicios, pero la realidad social es que una gran parte de la economía y de la vida económica de la gente está vinculada a estos sectores. Es decir, si realmente se liberaliza eso y se deja librado a la competencia, lo que ocurre es que muchísimos puestos de trabajo, muchísimas empresas pequeñas y medianas van a desaparecer, como ocurrió sistemáticamente con los experimentos neoliberales anteriores, sea el de Martínez de Oz, el de Cavallo, el de Macri. ¿Sí? En ese sentido es una renovación de las mismas políticas. Por eso decía que tampoco en este sentido hay nada nuevo. El hecho de querer hacerlo más profundo simplemente significa que la destrucción del empleo y de la capacidad adquisitiva de los salarios existentes simplemente va a ser más rápida y
potencialmente puede ser más profunda. ¿Hasta qué punto se puede llegar en este sentido? Bueno, hay que recordar siempre que los contextos son también de lucha. ¿Sí? Nadie simplemente hace su política económica en el espacio. Hay resistencias, hay oposiciones, sean ideológicas, meramente políticas, interesadas. Entonces, saber cuál va a ser realmente el resultado es difícil. Pero otra de las cuestiones que opera en este sentido es hasta qué punto se puede llegar en, bueno, el sostenimiento de tasas más altas de pobreza y salarios medios más bajos. Ah, sí, no, la propuesta de dolarizar en este sentido, o sea, la tontería ahí está en todo caso en pensar que, bueno, los salarios van a pasar a dólar, ¿no? Entonces vamos a cobrar salarios en dólares y eso va a compensar la cuestión, ¿no? La cuestión es cuánto se puede, cuál es el poder adquisitivo del salario medio, sea en dólares, en yuanes o en rupias, da exactamente lo mismo. Si la canasta básica en la moneda que sea es más cara y los ingresos son menores, eh, el impacto es mayor y lógicamente si el Estado se retira de cualquier tipo de ayuda económica financiera a las familias afectadas por una mayor tasa de desocupación y de baja del salario real, no tiene impacto la moneda en la que se considere el valor dólar. En mi opinión, medidas proyectadas tales como la dolarización o la eliminación del Banco Central, que estuvieron en el corazón de la prédica del candidato Milei, el futuro presidente Milei, en realidad tienen que ver con aplicar la política de ajuste estructural, ¿sí? Beneficiar a ciertos sectores capitalistas, pero estas políticas de dolarización o de destrucción del Banco Central lo único que harían serían galvanizar, cristalizar eso, hacer estas políticas menos reversibles. No creo que tengan sentido en sí mismas, sino como formas de quitar a futuras experiencias de gobierno del Ejecutivo, por ejemplo, políticas, o sea, medios políticos para revertir la situación que se instale a partir del ajuste estructural. El objetivo en cualquier caso es ese ajuste estructural. ¿Sí? Porque lo que ocurre en la economía política argentina es que efectivamente, como lo planteó en su momento el otro candidato, hay dos modelos de país. Pero eso en realidad engaña también. Son dos modelos porque no hay alternativas al capitalismo local ni al capitalismo global. Entonces, lógicamente en esa perspectiva se puede plantear que como tenemos en Argentina una población mayoritariamente urbana, mayoritariamente vinculada a la producción de bienes manufactureros y servicios, principalmente en el sector comercial, lógicamente destruir fuentes de ingreso en ese espacio supone un daño grave a la población. Por eso esta cuestión de que con un plan neoliberal la pobreza no puede hacer más que aumentar en el sentido que en principio aumenta la desocupación. Eh, Se disminuye el uso de la capacidad productiva instalada, sencillamente porque no es rentable producir determinados bienes y servicios. Al aumentar la desocupación y al retirarse el Estado, lo que queda es contener la situación social por vía represiva, que es una de las cuestiones por las cuales la deriva autoritaria tiene mucho que ver con cómo se expone el discurso. Y por eso, desde cierto lugar, se dice, bueno, no hay nada nuevo. Y es peligroso. Lógicamente lo es. Pero lo que no es misterioso. Lo que no es misterioso. ¿Mm? No hay nada misterioso en la aplicación de políticas neoliberales en el contexto argentino actual. No es nuevo. No es liberal en el sentido de defensa de derechos. ¿Sí? La defensa a ultranza del derecho de propiedad puede llevar a
impedir que se apliquen políticas confiscatorias respecto de, por ejemplo, de ahorro en el banco, de los que pueda tener la gente, pero siempre hay que recordar que la gente que tiene ahorros significativos en el banco, sea en pesos o en dólares, es la parte minoritaria de la población en este momento y en cualquier momento de la historia argentina. Entonces, de la historia económica argentina, la mayoría de la población trabajadora o lumpenproletaria tiene limitadas sus capacidades de ahorro mes a mes y ni dolarizar ni beneficiar al sector privado con quita de impuestos hace nada en este sentido. Sí, ciertamente lo que se disminuye es la asistencia, la capacidad de asistencia social, pero bueno, en este sentido, ¿cómo se presenta? Se presenta con la idea de que, bueno, como los beneficiarios de planes sociales, por ejemplo, son víctimas del sistema empobrecedor, no desaparecen los subsidios inmediatamente. Eso lo único que significa es que se va a intentar contener la situación social generada, pero a mediano plazo es igualmente insostenible porque lo que se pueda aportar en pesos como subsidios también se va a licuar vía inflación. Y si aumenta la cantidad de desocupados o se deteriora tanto la capacidad del poder adquisitivo del salario que incluso la gente que cobre los niveles de salarios bajos requiere asistencia del Estado y desaparecen otros subsidios que hoy existen como consumo indirecto, como salario indirecto, subsidios, por ejemplo, a las tarifas de servicios generales, que ahora son servicios públicos, pero que bueno, la tendencia es a que se privaticen por completo. Entonces eso genera una futura insuficiencia de cualquier esquema de subsidios que se pueda plantear, sea por vía de seguros de desempleo o cualquier otra vía, simplemente porque además la idea es que descienda bastante bruscamente la capacidad impositiva del Estado. La idea de que el Estado tiene que cobrar la menor cantidad de impuestos posibles al sector productivo porque así produce, bueno, es ciertamente contradictoria, porque en realidad de lo que se habla es, bueno, podemos quitar impuestos a las industrias o al sector servicios, pero si no es competitivo va a quebrar. En este sentido, la doble liberalización lo que va a hacer es beneficiar nuevamente a los sectores del capital concentrado, que están básicamente en manos privadas, sean locales o internacionales o transnacionales. A todos los efectos prácticos no es ninguna diferencia que los dólares estén en manos de Galperín, de Globocopatel o de Techint o de BlackRock o de cualquier fondo capitalista internacional o transnacional con nombre. Da exactamente igual. ¿Por qué? Porque la idea de estos sectores no es reinvertir en el país precisamente porque no es competitivo, no se le permite ser competitivo por las propias falta de protección de la economía local que se piensa imponer. Esa misma lógica restringe lo que puede hacer el capital privado internacional. En el gobierno de Macri esto se llamó la lluvia de inversiones, que nunca llegó y no va a llegar con un modelo como el que se plantea ahora. Entonces, ciertamente, la probabilidad de la destrucción de la industria local o del sector de servicios propiamente local, sobre todo el pequeño y mediano, es grande. Pero no solamente como probabilidad, digamos, lo que ocurre es que ya pasó varias veces e insisto, en este sentido no se está proponiendo nada nuevo. Sí, no, en lo que nos pueda afectar directamente, no es extraño que se propongan políticas vinculadas bueno, privatización también de la educación pública o de la salud. Entiendo que es más difícil llevarlo a cabo, por lo menos en una primera etapa de propuestas económicas, económico-sociales amplias, pero sí, siempre está vinculado a eso. Parece más difícil a priori que pueda ocurrir, incluso a este nivel, incluso a nivel de la educación universitaria pública y gratuita. No creo que sea práctico desde el punto de vista
de lo que se propone, intentar llevarlo a cabo, digamos, en una política de shock. Entiendo más bien que la política de shock va a tener más que ver con este ajuste que digo, sumado a probablemente un intento de secar de pesos y en este sentido enfriar la economía local, lo cual serviría para acelerar el proceso de aumento de la pobreza, pero claro, ¿qué es lo que se nos va a presentar? Bueno, aumentó la pobreza, ¿sí? Aumentó la desocupación, bajó el empleo, bajó la producción local, cerraron empresas, pero la pobreza está en el 60%, no llegamos al 90%, que es lo que habría pasado con el otro modelo. Sí, sí, tenemos altas tasas de inflación, pero no hiperinflación, que es lo que habría pasado con el otro modelo. Entonces va a llegar un momento en que, en todo caso, esas altas tasas de inflación quizás dejen de ser necesarias, pero al costo de producir ese daño en el tejido social y en el tejido productivo. En ese sentido, la represión de la protesta social lógicamente es una posibilidad, y se abre la posibilidad también de que un gobierno con deriva autoritaria busque generar otros enemigos, o nuevos enemigos, o los enemigos de siempre, reales o imaginarios. Recordemos, por ejemplo, que durante una parte del gobierno de Macri se intentó identificar como enemigo a una supuesta resistencia armada mapuche. Una cosa que escapa del sentido de realidad. Pero por eso mismo también no es extraño que estos intentos neoliberales con deriva autoritaria busquen traer de nuevo discursos de cosas que parecían superadas y evidentemente no lo eran, como por ejemplo esta defensa de la dictadura por la vía de la teoría de los dos demonios. Si todos eran malos, se cometieron excesos y no un plan sistemático de eliminación de oposición política o de resistencia social ni nada por el estilo, sino que se estaba librando o terminando de librar una guerra contra la subversión, que es cualquier cosa también menos una novedad en este sentido. Y lógicamente también es peligroso esta deriva autoritaria, porque si el modelo que se propone funciona con altas tasas de exclusión social, lógicamente la represión puede llegar a formar parte de las políticas integradas. Es sumamente peligroso porque no se sabe a dónde puede llegar a terminar. Incluso si el modelo resulta ser exitoso, en el sentido de que logren llevar adelante sus objetivos, bueno, con tasas altas de pobreza, marginalidad, exclusión social, desocupación, lógicamente el malestar social y la incidencia de la criminalidad va a ser más alta. Entonces, el espejo en este sentido que podemos tener es lo que ha ocurrido tradicionalmente en ciertos sectores de la economía y de la vida latinoamericana más amplia, lo que puede verificarse en la existencia tradicional en Brasil, por ejemplo. A pesar de la existencia incluso de gobiernos de centroizquierda, no lograron cambiar en este sentido. Gobiernos como el primero de Lula o el de Dilma, no lograron cambiar por completo esta estructura de la pobreza en Brasil, y al mismo tiempo tampoco se logró alterar la lógica de la resistencia de derecha, del capital concentrado o de los intereses transnacionales en una economía súper importante para el mercado mundial como es la brasileña. No es el caso de la Argentina, hay diferencias de escala. O bueno, la aplicación de un modelo como el peruano, el colombiano, el chileno, en donde la existencia de resistencia social fue tradicionalmente acompañada con un fuerte discurso de derecha vinculado a reprimir esas expresiones, muchas veces velado detrás de una contención de la pobreza en sus espacios, ¿sí? Una suerte de cercamiento de los bolsones de pobreza que impide ver que existe conflictividad social, porque la represión
y la coacción a los sectores excluidos se produce en espacios socialmente cerrados. Entonces, no necesariamente el turista la ve, ¿sí? O los sectores de clase media o sectores acomodados lo ven en su vida cotidiana. Trabajan con la gente reprimida, pero no ven la represión. Esto es muy, muy habitual y entiendo que el discurso autoritario de Milei se orienta precisamente a conseguir galvanizar ese tipo de modelos sociales, que es en lo que en definitiva importa y que es ciertamente un modelo de país que a ciertos sectores concentrados transnacionales y que se deriva en los discursos de las potencias económicas, ha calado muy bien, ha calado muy bien. Eso es lo que le corresponde a la periferia, a las economías, lo cual en última instancia se vincula a esta idea de que, bueno, las repúblicas latinoamericanas, por ejemplo, o africanas, o algunas del sudeste asiático, o de Oriente Medio, no están preparadas para la democracia. La democracia no les funciona bien porque no están preparadas. No, en realidad lo que ocurre es que políticas de Estado que tiendan a defender el capital local, porque en ningún momento se está proponiendo nada revolucionario en este sentido, están vinculadas con, bueno, con mantener tasas impositivas altas, por ejemplo, ciertamente a veces vinculadas a niveles altos de corrupción, pero esto no significa que un gobierno de derecha autoritaria no tenga altas tasas de corrupción, ni muchísimo menos. Muy por el contrario, la corrupción es en el sentido de decir cuánto roban los políticos es igualmente altísima porque lo que ocurre en todo caso es que reciben cierto retorno precisamente de los grandes capitales concentrados porque son los defensores de las políticas que a estos sectores le conviene. Por eso digo que, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol y como no hay nada nuevo en este sentido probablemente no haya nada bueno tampoco. Bueno, volvamos. Dejémoslo acá porque se nos va el tiempo, pero creo que esto es lo más general que puedo decir así a mano alzada sobre el tema. Espero que les sea útil para pensar, ¿no? A qué situación nos estamos enfrentando. No, si creo que se va a privatizar la universidad pública en los próximos 6 meses, creo que no se va a privatizar. Pero tampoco significa nada a futuro. Ya la universidad se ha venido convirtiendo desde hace muchos años en un nicho para clases medias. Tiene poca relevancia como mecanismo de ascenso social para sectores menos beneficiados que la clase media tradicional. Es cierto que hay un desplazamiento a, por ejemplo, las universidades del conurbano respecto de este proceso de sostener la universidad como mecanismo de ascenso social. Probablemente en ese sentido esas universidades nuevas, como dijo en su momento Vidal, ¿sí? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Creo que había sido Vidal, no importa. Esas están probablemente más amenazadas que las universidades más tradicionales, como, no sé, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Rosario o la propia Universidad de Buenos Aires. Pero hay otras que sí que probablemente puedan llegar a sufrir un embate más fuerte. No sé en qué sentido se puede producir, si va a ser un embate político en el sentido de decir, estas hay que cerrarlas, o va a ser un embate económico en el sentido de desfinanciarlas. Y en este sentido, la desfinanciación de la educación es un proceso que puede afectar no solamente a la educación universitaria pública argentina, sino a todo el sistema de educación pública argentino. Sí, lo que decimos de lo que puede ocurrir con el sistema educativo, claro que se puede extender al sector salud, por ejemplo. Se puede extender indirectamente también, por ejemplo, al sistema de acceso a la justicia. Ni hablar de la búsqueda de defensa de otro tipo de derechos. Todos esos van a estar claramente afectados porque se van a desfinanciar prácticamente de inmediato. Quiero decir, todo lo que tenga. Y está claramente en el discurso previo, no gastar dinero en eso, no gastar dinero público en eso. Me refiero a políticas de género, de otro tipo, de otras formas de inclusión social, de defensa de derechos culturales, de defensa de derechos de diversidad. Y hay, por vía del acceso a la justicia, de la salud, de la educación,
muchos derechos que pueden estar vulnerados de minorías o sectores que requieren asistencia pública del Estado que pueden ser desfinanciados muy rápidamente, muy rápidamente. Pero bueno, está siempre la disputa en este sentido ideológica, de si eso lo tiene que hacer el Estado o se tiene que arreglar por vía privada, o si la ley que tenemos y la justicia que tenemos ya es suficiente para cubrir eh, las necesidades de esos sectores. Claramente, si se va a intentar un achicamiento del Estado, todas las partidas presupuestarias, que en última instancia es de lo que se va a tratar con la reforma del Estado a nivel de ministerios, esta invención del Ministerio de Capital Humano que abarca todo, en realidad si se fijan, abarca todo lo que son los grandes gastos públicos, van a tener que ver con una gestión racionalizada, modernizada, que va de la mano de la idea de modernización laboral, que tiene que ver con achicar costos para los empleadores, pero que, insisto, no va a tener el impacto que se busca en la generación de empleo si al mismo tiempo se desprotege a la posibilidad de dar empleo en el sector manufacturero, industrial o en el sector servicios que se vean potencialmente amenazados por la competencia externa, porque no hay nada en este mecanismo que vaya a hacer crecer la competitividad por sí mismo, salvo una marcada y sostenida declinación del costo de la mano de obra, que es una de las cuestiones que puede pasar. Hacer proyecciones a futuro, es decir, más allá del mediano plazo, en este sentido sería completamente irresponsable, porque, repito, nada de esto ocurre tampoco en el vacío, sino en procesos de lucha, de resistencia, y hay que ver lo que ocurre también con la rearticulación con los sistemas locales, vale decir, gobernadores que puedan opinar de otra manera y lleven sus cuentas públicas respecto a la educación o la salud por otros lugares, la incidencia en las políticas locales. En general es un panorama muy complejo a nivel nacional. No siempre lo que se plantea desde el Ejecutivo es lo que ocurre decididamente, y ni siquiera en este sentido sirve la amenaza de la violencia del Estado, porque en última instancia donde debe aplicarse la violencia de Estado, el poder de Estado, no es únicamente a través de las fuerzas controladas por el Ejecutivo, sino también por cuestiones locales que pueden alterar muchísimo los resultados. Entonces hay que ver la dinámica de los acontecimientos para saber qué es lo que realmente va a pasar. Como decimos siempre, si se trata de hacer algo más parecido a ciencia, la sociología, incluso cuando la sociología es puramente economicista, no es futurología. No es lo que nos dedicamos a hacer. ¿Sí?